Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre verbos regulares e irregulares y dentro de estos irregulares vamos a hacer una especial mención a tres verbos, el verbo haber, el verbo ser y el verbo estar. Los verbos están formados por una raíz y por una desinencia. La raíz es el lexema de esa palabra, el lexema de ese verbo, la parte que no varía. ¿Cómo sabemos cuál es esta raíz, cuál es este lexema? Bueno, pues para saberlo, el verbo con el que estemos trabajando lo debemos poner en infinitivo, es decir, lo debemos poner en su forma terminada en ar, er o ir. ¿Y qué tenemos que hacer una vez que ese verbo esté puesto en infinitivo? Pues quitarle precisamente la terminación ar, la terminación er, en caso de que sea de la segunda conjugación, o la terminación ir, en caso que sea de la tercera. Es decir, si yo estoy trabajando con el verbo viviré, por ejemplo, ¿qué es lo que debo hacer para saber cuál es su raíz? Lo primero, poner ese verbo en infinitivo. Viviré no me sirve, tengo que escribir vivir. Y una vez que ya tenga la palabra vivir, ese verbo en infinitivo, pues tengo que quitarle, en este caso, el ir, porque es un verbo de la tercera conjugación. Pero bueno, más adelante lo veremos con algunos ejemplos. Vamos ahora a la desinencia. La desinencia es el morfema de esa palabra, el morfema de ese verbo. ¿Qué nos indica la desinencia? Pues nos indica, por un lado, la persona, si es primera persona, si es segunda persona o si es tercera persona. El número, si estamos hablando de una única persona o de varias personas. El tiempo, si ese verbo está en pasado, en presente o en futuro. Y también el modo. Todos estos datos, como os digo, son los que vamos a obtener fijándonos en la desinencia, es decir, en esa parte que vamos a añadir a la raíz del verbo. Vamos a verlo con estos ejemplos. Lo que nos indicaba la desinencia lo he escrito aquí abajo para que tengamos todo este espacio libre y poder trabajar mejor. Vamos con el primero de los verbos, comeremos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para saber cuál era la raíz de un verbo? Poner ese verbo en infinitivo. Ahora mismo este verbo no está en infinitivo, es un verbo que está conjugado. ¿Cuál es el infinitivo de comeremos? Pues su infinitivo es comer. Y si recordáis cuando explicábamos la raíz, decíamos que para hallar esta raíz el verbo lo poníamos en infinitivo, ya lo tenemos en infinitivo, y al infinitivo le teníamos que quitar la terminación ar, er o ir. ¿Qué terminación tiene este verbo? Er, ¿verdad? Es de la segunda conjugación. Por tanto, la raíz del verbo va a ser esta, com. Y una vez que ya sabemos cuál es la raíz del verbo, pues es muy sencillo ver la desinencia. Vamos otra vez al verbo con el que estábamos trabajando. Comeremos. Yo sé que la raíz es C-O-M. C-O-M. Esta de aquí es la raíz. ¿Y el resto qué va a ser? Pues el resto va a ser la desinencia. Por lo tanto, del verbo comeremos, ¿cuál es su raíz? Com. ¿Cuál es su desinencia? Eremos. ¿Qué nos indica la desinencia de este verbo? La persona. Primera persona. Nosotros comeremos. El número. Plural. Nosotros es la primera persona del plural. El tiempo. Futuro. Comeremos es un tiempo futuro. Y el modo. Indicativo. Si el verbo que hubiésemos tenido que analizar en vez de ser comeremos hubiese sido, por ejemplo, como, tengo que seguir el mismo procedimiento. Raíz, comer, le quito el e y tendría como raíz com y la o sería la desinencia. ¿Qué me indicaría esta desinencia? Pues que el verbo está en primera persona del singular, yo como, de un tiempo presente y de un modo indicativo. ¿Veis? En ambos verbos la raíz es la misma. Son verbos que parten del infinitivo comer. Comeremos, como. La raíz va a ser la misma, com. Pero la desinencia es la que nos da esa información extra. Si es primera persona, segunda persona, tercera persona, del singular, del plural, del presente, del pasado, del futuro, del modo indicativo, del modo subjuntivo. Vamos ahora con el segundo de los ejemplos que teníamos aquí. Ayudé. Primer paso para sacar la raíz y la desinencia de este verbo, te ayudé. Raíz. Tengo que poner el verbo en infinitivo. Pues ¿cuál es el infinitivo de ayudé? Ayudar. Ya tengo el verbo en infinitivo. Y al infinitivo le tengo que quitar la terminación en ar, en er o en ir. En este caso es un verbo de la primera conjugación, por lo que su terminación es ar.
quito el ar. ¿Qué me queda? Ayud. Ayud va a ser la raíz. Una vez que ya sé esto, me voy al verbo con el que estoy trabajando, el que me salía en el ejercicio, y busco este ayud. A, Y, U y D. Esto de aquí es la raíz. La E, ¿qué es? La desinencia. Ya tengo este verbo con su raíz y con su desinencia. ¿Qué nos indica esta desinencia? Pues nos indica que el verbo está en primera persona, yo, del singular, de un tiempo pasado, ayudé, y de un modo indicativo. Si en vez de trabajar con ayudé hubiésemos trabajado con ayudaría, por ejemplo, pues también sería primera persona del singular, yo ayudaría, el tiempo habría cambiado, sería un condicional y el modo sería indicativo. Recordad, la desinencia es la que nos da toda esta información. La raíz es la parte común en todos los verbos, pero es la desinencia la que nos da toda esa información. Vamos con el último de los verbos, vive. Primer paso para separar esa raíz de esa desinencia. Poner el verbo en infinitivo. El infinitivo de vive es vivir. Y una vez que tenemos el infinitivo, tenemos que quitar la terminación ar, er o ir. Vivir es de la tercera conjugación, su terminación es ir, se lo quitamos y lo que nos queda es vir. Vir va a ser la raíz y lo vamos a señalar en el verbo con el que estamos trabajando, el que aparecía en el ejercicio. Esta va a ser la raíz y todas las letras que estén a la derecha van a ser la desinencia. ¿Qué nos va a indicar esta desinencia? La persona, el número, el tiempo y el modo. Vive, ¿qué persona va a ser? Tercera persona. Él o ella vive. De número, singular, no es plural. Él o ella es singular. Tiempo, presente, él o ella vive. Y modo, indicativo. Si en lugar de estar trabajando con vive, hubiésemos trabajado con vivió, por ejemplo, lo que hubiésemos tenido es la misma raíz, viv, y esa desinencia nos hubiese indicado que la persona seguiría siendo la tercera persona, el número hubiese seguido siendo singular, él o ella vivió, pero el tiempo hubiese cambiado. Ya no sería presente como vive, sería pasado y el modo indicativo. Pues bien, todos estos verbos que acabamos de ver son verbos regulares. ¿Por qué? Porque mantienen la misma raíz en todas sus formas. Si recordáis, con comeremos, com era la raíz, pero si en vez de decir comeremos yo hubiese dicho comía, com hubiese seguido siendo la raíz. Y si digo comiste, com también sería la raíz. Esa raíz se mantenía a lo largo de todas sus formas. Estuviésemos hablando de la primera, de la segunda o de la tercera persona, del singular o del plural, de presente, pasado, futuro, de un modo indicativo, de un modo subjuntivo. Esa raíz se mantiene en todas sus formas. Esto nos indica que un verbo es regular. Pasaba con el verbo comer, pero también con el verbo ayudar y también con el verbo vivir. Pero no pasa con todos los verbos. Cuando esto pasa, nos encontramos con verbos regulares. Cuando no pasa, nos encontramos con verbos irregulares, como los que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para saber si un verbo es irregular? Pues primero de todo, la raíz. Si vemos que la raíz no es la misma según conjuguemos el verbo en primera persona, o en tercera persona, o en singular, o en plural, o en pasado, o en presente, estamos ante un verbo irregular. Esa raíz no la mantiene, es un verbo irregular. Pero un verbo también es irregular cuando su desinencia varía de la desinencia del verbo modelo de la conjugación. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los verbos de la primera conjugación para la primera persona del singular, del presente, del indicativo, tienen una terminación fija. Todos tienen esa misma desinencia para la primera persona del singular, del presente, del indicativo. Si hay alguno que esa desinencia no la tiene y la cambia, también estamos ante un verbo irregular. Lo que quiere decir que un verbo es irregular cuando varía su raíz, pero también cuando tiene una desinencia diferente a la de todos los verbos de su conjugación. Los de la primera conjugación tienen unas terminaciones, los de la segunda conjugación tienen unas terminaciones y los de la tercera conjugación tienen otras terminaciones diferentes.
¿Quiere esto decir que para saber si un verbo es irregular tengo que conjugarlo en todas sus formas hasta que vea algo diferente? Pues lo podríamos hacer, lo que pasa es que tardaríamos mucho tiempo. Entonces hay un truco que agiliza un poco este proceso para saber si ese verbo es irregular o no, y es conjugarlo únicamente en presente del indicativo, pretérito perfecto simple del indicativo y futuro simple también del indicativo. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Fijaos, los verbos irregulares más conocidos son el verbo haber, el verbo ser y el verbo estar. ¿Por qué? Comenzamos con el verbo haber. Si yo sigo la regla que os he enseñado antes, tengo que poner el verbo en infinitivo, ya está en infinitivo, tengo que quitarle la terminación en ar, er o ir y tendré por un lado la raíz, que es a, y por otro lado la desinencia. ¿Sí? Si este verbo fuese regular, a tendría que mantenerse como raíz en todas esas formas, en pasado, en presente, en futuro, en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, en el singular, en el plural, en cualquiera de los modos. Vamos a ver si esto sucede o no sucede. Recordad lo que os he dicho, no hace falta que conjuguemos el verbo haber en todos sus tiempos y en todos sus modos. Simplemente lo vamos a hacer en presente, en pretérito perfecto simple y en futuro simple del indicativo. Si vemos que alguna de sus formas, aunque sea solo una de sus formas, ya no tiene ab en la raíz, estamos ante un verbo irregular. Aunque también puede suceder que lo primero que se os venga a la cabeza sea ese verbo conjugado que ya nos demuestre que es un verbo irregular. Por ejemplo, cuando pensamos en el verbo haber, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿qué es? Hay, ¿verdad? Hay ya no mantiene esa raíz. Mantiene la H, mantiene la A, pero esta Y no estaba en la raíz del verbo. No hace falta que sigamos buscando, ya sabemos que este verbo es un verbo irregular. Pero cuando no es tan sencillo de saber si un verbo es regular o irregular, como por ejemplo con el verbo ser, sí que tenemos que echar mano del truco de presente, pretérito perfecto simple, futuro. Verbo ser. Si seguimos la regla, infinitivo, ya está en infinitivo, le quito ar, er o ir. La S únicamente sería la raíz y el resto sería la desinencia. Vamos a conjugar este verbo ser en presente del indicativo. Yo soy. ¿Mantiene la S de la raíz? Sí, ¿verdad? Vale, de momento todo bien. Tú eres. ¿Eres mantiene la S de la raíz? No, fijaos, empieza por E. Por tanto, aquí ya tenemos la prueba de que el verbo ser es un verbo irregular. ¿Tenemos que seguir buscando? Tenemos que decir, ah, no, pues es que yo voy a seguir. Yo soy, tú eres, él es. Otra forma que empieza con una E, lo que nos indica, una vez más, que esa raíz sigue sin mantenerse. En otras formas, sí se mantiene. Nosotros somos, se mantiene la S. Vosotros sois, se mantiene la S. Ellos son, se mantiene la S. Pero es que ya hemos encontrado dos maneras de conjugar este verbo en las que esa raíz no está presente. No hace falta que sigamos buscando más. Este verbo es un verbo irregular. Y vamos ahora con el verbo estar. Estar. ¿Cuál es la raíz de estar? Bueno, pues al infinitivo, que ya lo tenemos aquí, estar, le vamos a quitar la terminación en ar, en er o en ir. Es un verbo de la primera conjugación, la terminación es en ar, lo que indica que la raíz va a ser est y la desinencia, en este caso, es una desinencia que nos indica que hay un infinitivo, por lo tanto va a ser ar, pero esa desinencia va a tener que ir variando. Para saber si este verbo es regular o irregular lo tenemos un poquito más complicado, porque en el verbo haber y en el verbo ser lo que cambiaba era la raíz, pero en el verbo estar lo que va a cambiar va a ser la desinencia. ¿Recordáis que os decía que para que un verbo fuese irregular podía serlo de dos maneras, cambiando su raíz o no manteniendo la desinencia de todos los verbos de su conjugación? Mirad, si yo conjugo un verbo de la primera conjugación como saltar, por ejemplo, yo diría, voy a borrar esto de aquí para que lo veáis más claro. Yo diría, como os digo, yo salto, tú saltas.
tas. El salta. Si os fijáis, la raíz de saltar es salt. La desinencia aquí es o, aquí es as y aquí es a. Esto nos indica que en el presente del indicativo de todos los verbos de la primera conjugación, la primera persona del singular tiene que tener una desinencia de o, la segunda de as y la tercera de a. Por ejemplo, el verbo cantar, que también es un verbo de la primera conjugación, termina en ar, su infinitivo, cantar. Pues decimos yo canto, tú cantas y él canta. ¿Veis que la desinencia de la primera persona del singular es la misma? O de la segunda persona del singular es la misma, as, y de la tercera persona del singular es la misma, a. ¿Qué pasa cuando conjugamos este verbo estar? Pues que yo estoy, tú estás, con acento en la A, y él está. La diferencia ya la vemos en la primera persona del singular. Tendría que ser esa desinencia simplemente una o, y aquí nos encontramos con que hay una o y una y. Simplemente viendo esto, ya sabemos que el verbo estar no es un verbo regular, porque no está manteniendo esas desinencias propias de su conjugación, de la primera conjugación, de esos verbos que terminan en ar. Vamos a ver qué pasa en el pasado, en el pretérito perfecto simple. Primera persona del singular del verbo saltar, que es el que habíamos usado antes. Yo salté, tú saltaste, él saltó. Desinencia, aste, o. Vamos ahora con cantar, que también lo habíamos usado como ejemplo, que también es la primera conjugación. Yo canté, tú cantaste, él cantó. Desinencia, e. Cantar, le quitamos la AR y la raíz es cant. Aste, y o. Vamos a ver qué pasa con el verbo estar. Yo no digo yo esté, yo digo yo estuve, tú estuviste y él estuvo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, como veis, la desinencia de la primera persona del singular de ese pretérito perfecto simple tendría que haber sido una e con ese acento. Y aquí lo que nos encontramos es que la desinencia es v. En la segunda persona del singular, la desinencia debería de haber sido aste. Y aquí lo que tenemos como desinencia es hubiste. La tercera persona del singular, la desinencia tenía que haber sido o, con ese acento en la o. Y lo que nos encontramos es que con la desinencia que tenemos aquí es hubo. Esto nos indica que el verbo estar es un verbo irregular. ¿Veis? Con el verbo haber y con el verbo ser, lo que cambiaba era la raíz. Con el verbo estar, lo que cambia es la desinencia. Porque si os habéis dado cuenta, el est se mantiene a lo largo de toda la conjugación. Vamos a terminar ya con otros verbos que también son irregulares y que no son tan conocidos como este haber, ser o estar. Soñar. Si nosotros seguimos la regla para sacar la raíz, quitamos el ar y esto de aquí sería la raíz, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo. Pero si yo empiezo a conjugar este verbo, me encuentro con formas como sueño. ¿Sueño mantiene esa misma raíz? Una S, una S. La siguiente letra debería de ser una O. ¿Y qué nos encontramos aquí? Una U. Por lo tanto, este verbo es irregular. Y lo mismo nos pasa con medir. Si a medir, que es el infinitivo, le quitamos la terminación ir, nos quedamos con med. Med tiene que ser la raíz. Pero si yo empiezo a conjugarlo, me encuentro con formas como yo mido. ¿Qué pasa? La M se mantiene, pero aquí lo que tenemos es una I. Por lo tanto, esa raíz ya no es la misma. Lo que quiere decir que este verbo
tampoco es un verbo regular, es un verbo irregular. ¿Y qué pasa con andar? Pues fijaos, con andar pasa lo mismo que pasaba con estar. Es un verbo irregular, pero no porque varíe su raíz, sino porque varía su desinencia. De este modo, tenemos formas verbales como anduve, que la hemos visto antes. Lo más común es que los verbos sean regulares, pero también hay muchísimos verbos irregulares y tenemos que estar atentos tanto a esa raíz como a esa desinencia para localizarlos.